Bueno, pues muchas gracias por asistir al segundo seminario del CEMUS, que es el Seminario Permanente de Movilidad Urbana Sustentable del ITESO, en nuestra edición de febrero. Pues gracias a todos y todas por darse el tiempo de venir aquí con nosotros y nosotras a seguir reflexionando los temas de movilidad en la ciudad. Y pues el tema de hoy tiene un doble objetivo. Uno, pues abordar el tema de bicis públicas, que ahorita es uno de los proyectos que para mí, desde mi punto de vista, son más exitosos en la ciudad. Y también empezar a poner el tema de la perspectiva de género, porque ahí viene el 8M. Entonces, uniéndonos también a aportar lo que podamos desde estos espacios al género, pues pusimos ahora este tema, las bicis públicas y sus beneficios en las ciudades con perspectiva de género, pero que también más allá de eso hay un trabajo especial que han hecho nuestras invitados, invitadas, invitades y que me gustaría presentarles. Pues aquí tenemos, y muchas gracias por haber aceptado la invitación, a Triana Cepeda. Ella es egresada de Arquitectura en Diseño Sustentable en el Instituto Tecnológico de Querétaro, es maestra en Ciudad y Espacio Público Sustentable del ITESO, ganadora del PECDA Querétaro en el 2020 en la categoría de Formación Artística Arquitectura, fundadora de Transeúntas, colectiva que mediante diferentes acciones y estrategias defiende el derecho a la ciudad con perspectiva de género, así como la inclusión en espacios públicos y privados. Es profesora de Arquitectura, Urbanismo, Movilidad y Género en diferentes instituciones, consultora y asesora técnica con experiencia en generación de diagnósticos, estrategias y talleres en temas de ciudad, y es coautora de la Guía de Implementación de Bicicletas Públicas con Perspectiva de Género que hizo en colaboración con BKT Bici Pública. Tenemos también a Gabriela Becerra Castellanos, socióloga egresada de la UDG, con intereses en las líneas de investigación de estudios culturales, espacio público y feminismo, en colaboración con la muestra internacional de cine con perspectiva de género, MIC Género, gestionó la impresión del libro El cine lésbico después de la teoría queer, con fondos de CONAVIN, y es coordinadora de comunicación estratégica de BKT Bici Pública del 2020, desde donde también desempeña como integrante del, yo soy malo para el inglés, Board of Direction del NAPSA, espero que lo he dicho bien. Actualmente preside el Comité de Diversidad, Equidad, Igualdad y Perspectiva y Pertenencia del mismo NAPSA. Ahorita nos explicarán qué es eso, y forma parte del Comité de Datos e Investigación. Bienvenida, Gaby. Y finalmente tenemos a Mario Delgado, diseñador industrial de la UDG, cofundador y director de operaciones de BKT Bici Pública, la empresa líder en México en diseño, implementación y operación de sistemas de bicicletas públicas. Su primera experiencia con los sistemas de bicicletas, pues a lo mejor aquí algunos conocerán Bicla, ya algo, 14 años de eso, ¿no? Más o menos. Ya, creo que algunos tenían 10 años, están en la primaria. Es un sistema que fue un sistema semi-automatizado y que fue colaborativo en Guadalajara entre el 2008 y 2012. A partir de ahí, BKT Bici Pública ha instalado sistemas como Mi Bici y Ecobici. Actualmente, BKT Bici Pública opera 2 sistemas de bicicletas públicas, los más grandes e importantes en México, que es Guadalajara y Ciudad de México, los cuales también están en el top 5 de toda Latinoamérica. Pues bueno, pues bienvenidos, bienvenidas Mario, Triana, Gaby. Pues un placer. Ahorita básicamente lo que vamos a hacer es, cada uno tiene 15 minutos máximo para abordar ya los temas de cómo los sistemas de bici públicas traen beneficio a la ciudad, y después pasaremos una ronda. Esperemos que participen y que estemos pues cuestionando, preguntando y platicando sobre lo que está pasando en nuestra ciudad y en otros lados del mundo. Pues muchas gracias. Bueno, me toca empezar. Muchísimas gracias, Yeriel, por la invitación, al ITESO, Gabriela, que está por ahí, mira, muy activa. Muchas gracias por invitarnos. A mí me corresponde hacer una especie de introducción. Primero voy a hablar sobre más o menos el origen de la empresa en la que trabajamos. Después me gustaría platicarles un poquito de los alcances de cada uno de los sistemas que operamos. Y para terminar, vamos a repasar muy brevemente algunos ejemplos de los
que creemos que son los impactos más significativos de los sistemas de bicicletas públicas en las ciudades, para de ahí poder detonar una conversación con ustedes. Ojalá tengan muchas preguntas, creo que sería lo más nutritivo de esta hora y media, no sé, el tiempo que estemos aquí, con mucho gusto. Y después le daré el uso de la voz a Gaby y después a Triana, ¿no? Entonces, comienzo platicándoles un poquito sobre BKT Bici Pública. Formalmente fue fundada en 2008, pero nosotros empezamos a trabajar en esta idea de las bicicletas públicas un poquito antes, en 2006. Tenemos ya algunos años de experiencia. Iniciamos promoviendo racks para bicicletas en el espacio público para el ciclista, para atender al ciclista que ya existía en la calle, ¿no? que ya identificábamos como un usuario del espacio público. Y también una de las misiones que teníamos era generar o incentivar nuevos viajes ciclistas, al mismo tiempo que dignificar el uso de la bici, ¿no? Con esto hicimos, pues bueno, una de las estrategias fue hacer asociaciones con algunas empresas, sobre todo cafeterías o algunas galerías o tiendas, restaurantes en la zona centro y la zona de la Americana, obviamente, ¿no? Por su perfil activo, donde hay muchos centros de consumo de distintos tipos y también consumo cultural, consumo gastronómico, artístico, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de haber nosotros formado una red de racks para bicicleta, en 2007, 2008 empezaba a sonar mucho dos proyectos que a nosotros nos llamaron mucho la atención, que son el Bicing en Barcelona y el Believe en París. Entonces, para nosotros fue una fuerte influencia que esos proyectos eran los primeros proyectos de bicicletas públicas masivos. Si bien no son los primeros en el mundo en su tipo, sí fueron los primeros de gran escala. Y nosotros queríamos transicionar hacia ese tipo de servicios y aprovechamos los racks que habíamos instalado, intercambiado, vendido, donado, etcétera, a las distintas tiendas o a las distintas organizaciones con las que hacíamos asociación. Y con ellas hicimos este vínculo e hicimos este primer proyecto piloto que se llamó Bicla. En un principio se llamó BKT Bici Pública, después transicionó a Bicla un par de años después. Y lo que hicimos fue pues, comprar algunas bicicletas, adaptarlas, soltarlas, ¿no?, al público en general a través de un método de registro, un sitio web, una tarjeta de transporte, muy similar a cómo hoy en día funcionan los sistemas de bicicleta pública más modernos, ¿no? Pero por ahí de hace 15, 16 años. Entonces, bueno, ese es más o menos el origen de la empresa. A partir de ahí empezamos a hacer conexiones con otras organizaciones y empresas que ya trabajaban en un plano más similar al de Barcelona y al de París, particularmente con las empresas de Montreal. Y por ahí en las anécdotas tuvimos hace poco un foro aquí muy interesante que organizó también Yeriel. Por ahí contábamos la anécdota de que trajimos al director de Bixi. Bixi es el sistema de bicicleta pública de Montreal. El sistema de bicicleta pública de Montreal empezó como una iniciativa a partir de la oficina de estacionamientos de la ciudad. A partir de su kiosco de tragamonedas de estacionamiento, ellos desarrollaron su propio sistema de bicicleta pública con unas innovaciones y con un impacto que yo creo que ni ellos mismos esperaban, y entonces empezó a popularizar a nivel mundial y es hoy el sistema que tenemos en Guadalajara, como lo conocemos. Actualmente operamos dos sistemas de bicicletas públicas de gran relevancia para todo el continente, me atrevo a decir. El de la Ciudad de México, que se llama Ecobici, cumplió 15 años ya operando esta semana justo, el día 16 de febrero, pero en 2021 la ciudad tomó la decisión de renovar todo el sistema y es ahí donde nosotros empezamos a contar en la historia de Ecobici. Desde finales de 2021, en un consorcio que hicimos con otra empresa, ganamos la licitación y nos tocó reemplazar toda la infraestructura que tenían anteriormente y renovarla por un sistema muy similar al que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Actualmente, las estaciones que tenían eran 458 estaciones, actualmente tienen 689 estaciones,
9,308 bicicletas y mensualmente se generan alrededor de 2 millones de viajes. Eso para quien está involucrado en los temas de bicicleta pública y en la proporción de bicicletas y de estaciones que tenemos es altísimo. Ya tendremos oportunidad de hacer alguna comparación. Me voy un poquito más rápido porque creo que esto es solo la introducción. Hay 192,000 personas usuarias activas actualmente y más de 630,000 registros anuales totales. 37% de las personas usuarias son mujeres. En Mi Bici, el sistema de la ciudad de Guadalajara, que muchos de ustedes… ¿Podría levantar la mano quien lo conoce y quien es usuaria o usuario? Pues hay un 48,2%. Muy bien. Entonces, tenemos la suerte, el orgullo, el honor y la responsabilidad de operar el sistema Mi Bici desde 2014. Ha pasado por más de 5 fases, ¿no?, de crecimiento. Actualmente tenemos 368 estaciones en la ciudad de Guadalajara, operamos alrededor de 4,000 bicis, y a diferencia de la Ciudad de México, aquí estamos rozando los 400,000 viajes mensuales. De 2 millones a 400,000 viajes mensuales hay un trecho muy largo, pero pues la Ciudad de México es incomparable, ¿no? Incluso con la Ciudad de Nueva York o con algunas otras ciudades muy importantes de América que tienen sistemas muy productivos. Hay 27,000 personas usuarias en el 2024 nada más y más de 200,000 registros totales históricos. El 36,4% de las personas que usan el sistema Mi Bici son mujeres. Entonces, uno de nuestros retos, ya desarrollaremos los temas, es equilibrar un poquito la balanza con varias estrategias, ¿no? Y aquí es donde quiero platicarles un poquito de los impactos que tienen los sistemas de bicicleta pública. Lo primero que podemos mencionar son los beneficios ambientales. Para medir estos beneficios realmente necesitamos que las ciudades se involucren 100%, no es que no lo hagan, si no fuera por los funcionarias y funcionarios en cada momento de la historia de nuestras ciudades, pues no tendríamos ni Mi Bici ni Ecobici. Pero quiero hacer énfasis en que es muy importante que la ciudad ponga los recursos necesarios para hacer el monitoreo del resultado de los programas que en sus políticas públicas decide implementar. Ecobici, redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 770 toneladas de CO2. Esto lo acabo de extraer de un artículo que nuestro amigo Iván de la Lanza, que ha estado muy involucrado en el desarrollo de Ecobici en Ciudad de México y que hoy es parte de una institución que se llama Global Cities Design. Antes estuvo en WRI también. Publicó en la revista Expansión el mes pasado. Muy interesante el artículo, si lo pueden leer por ahí, con mucho gusto les paso el link. Y también con Iván de la Lanza, cuando él participaba en WRI, hicimos en 2019 un estudio del análisis y los impactos y beneficios que tenía el sistema Mi Bici en la ciudad de Guadalajara, en su área metropolitana, para ser más precisos. Y Mi Bici ha reducido 572 toneladas de CO2, esto en el corte del 2019. Tenía los primeros 5 años de operación y no hemos actualizado este dato, ¿no? Y que es el equivalente a plantar 1,716 árboles, que esta comparación es útil para entender la magnitud del impacto. Y en términos sociales, la percepción de seguridad aumenta en mujeres usuarias del sistema de Mi Bici al andar en bicicleta. Ya desarrollaremos también ese tema con nuestras compañeras. Y este dato viene, y lo podemos asegurar y confiamos en él, porque viene de un estudio que hizo Caliopeo, una consultora tapatía de chicas que nos ha ayudado mucho a Mi Bici, a las agencias a la Agencia Metropolitana de Movilidad, quien supervisa el sistema, y a muchas otras instituciones, ¿no? Para entender mejor qué show con las chicas, qué show con las usuarias, qué show con nuestra realidad y la realidad del sistema en la ciudad.
Y otro impacto social es que antes de ser usuarios de Mi Bici, el 59% de las personas que se entrevistaron, que contestaron estas encuestas en este análisis, no usaban la bicicleta. Entonces, un impacto muy importante es que atrae a nuevos ciclistas, y es por eso que también los que somos ciclistas un poquito con más experimentados, o los que somos automovilistas, luego renegamos por los hábitos de conducción de los usuarios de Mi Bici, ¿no? Entonces, tengamos paciencia. Muchos es la primera vez en sus vidas que realmente se desplazan en bicicleta en la ciudad, y eso es mucho decir, ¿no? Eso yo creo que es hasta para celebrarlo. Y en términos económicos también tenemos una serie de impactos. Vuelvo a citar a Iván de la Lanza: en una ciudad donde el tráfico cuesta 10,000 millones de pesos anuales en productividad, se refiere a la Ciudad de México, Ecobici ha generado ahorros equivalentes a 45.5 años de productividad desde su creación, es decir, 15 años, ¿no? Y en el caso de Mi Bici ha generado ahorros en tiempos de traslado de 40 años, lo que representa 19,200,000 y pico de pesos ahorrados, considerando el valor social del tiempo. Este dato es impactante porque el tiempo que perdemos en el auto, si de alguna forma, si aplicamos las fórmulas que aplican esta consultora en su momento, pues vamos a ver el valor económico que tiene nuestro tiempo y la importancia de dónde lo invertimos, ¿no? Y en términos de salud, este es un ejemplo muy básico. El viaje promedio de las usuarias y usuarios del sistema Mi Bici es equivalente al 57% de la actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, otra cosa que a mí me interesa muchísimo y que es parte también del espíritu de servicio de nuestra empresa y que ha forjado también la narrativa de nuestra propia comunicación interna y externa, es cómo los sistemas de bicicleta pública llegan a transformar realmente comprobable la ciudad. Por ejemplo, Guadalajara ha pasado, perdón a mí si estoy diciendo un dato erróneo, lo importante es la referencia, no me juzguen. Guadalajara ha pasado de 65 a 300 kilómetros o por ahí de infraestructura ciclista en la ciudad desde la implementación del sistema Mi Bici. Es decir, el hecho de que exista un sistema Mi Bici y de que haya una masa crítica de personas usando el sistema evidencia la necesidad de invertir en infraestructura nueva, evidencia el éxito de la bicicleta como forma de transporte y evidencia también la necesidad de aprender a convivir todos los usuarios del espacio público. Por aquí hay una imagen, me hubiera gustado tener otra, creo que la podemos complementar, pero podemos ver la diferencia entre la infraestructura ciclista que existía al momento de yo hacer, esta sí creo que la hice yo, o Juan, que anda por ahí, que siempre me ayuda con todos los temas de datos y su visualización, pero en el momento en el que hicimos esta imagen, por ahí se ven algunas diferencias. Hoy debe de estar mucho más completa, muchísimo más completa, y no estamos poniendo, por ejemplo, las zonas 30. Creo que esta imagen puede ser mucho más impactante. Y en la Ciudad de México, con el sistema Ecobici, que en 2010 empezó con 85 estaciones y 1,114 bicicletas, al inicio tenía 165 kilómetros de infraestructura ciclista. Y voy a hacer un paréntesis, es medio un error medir el impacto de las políticas públicas nada más en kilómetros de ciclovía o de infraestructura ciclista. Hay que medir otros impactos, ya vimos algunos. Por ejemplo, el porcentaje de la distribución de los viajes en bicicleta, la distribución modal, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, evidencia también el esfuerzo en la obra pública, que es bastante interesante y que hoy pues no podríamos vivir sin algunas personas no podríamos vivir sin las ciclovías, ¿no? Sobre todo quienes tenemos hijos o hijas, o alguna edad avanzada quizás. Entonces en 2018 ya con 480 estaciones, como yo, 480 estaciones, 6,500 bicicletas, ya había un total de 300 kilómetros de infraestructura, y en 2024 con 687 estaciones más 2 que pusimos un poquito después, por eso en la lámina anterior eran 689,
Aprovecho, pusimos 2 en Los Pinos y en otra parte del bosque de Chapultepec, esas fueron las 2 adicionales y han sido muy exitosas, aunque es difícil para nosotros su operación, creo que la gente lo agradece mucho. 9,308 bicicletas y 473 kilómetros de infraestructura. Entonces, el cambio en los últimos 15 años ha sido radical en la Ciudad de México. Y creo que evidencia también lo que decía yo hace un momentito de cómo realmente la presencia de los sistemas de bicicleta pública y sobre todo la masa crítica de sus usos detona cambios importantes en la ciudad. Estos ya, ¿verdad? Bueno, esta parte de la presentación, creo que Gaby es quien puede ayudarnos aquí. Quiero hacer una mención más, nada más, antes de entrar de full en el tema de género y de la perspectiva de género en la operación y en los sistemas de bicicleta pública. Es Abey, que está por ahí, que nos ayudó también al equipo de Triana a hacer todo el tema de la guía, ¿no?, para la implementación de sistemas de bicicletas públicas con perspectiva de género, y a Sandra, que está por ahí también, que ahorita Gaby va a desarrollar un poquito de los temas, Sandra de la Agencia Metropolitana de Movilidad, Silvina, por supuesto, porque yo creo que Triana se va a encargar de platicar sobre su equipo. Y bueno, muchas personas, ya mencionamos a Caliopeo, ya mencionamos también, hemos mencionado Cuadro Urbanismo, otras instituciones que han aportado mucho. Pero bueno, les cedo el micrófono a Gaby y que nos explique la cuestión de género. Muchísimas gracias. Y si hay preguntas, estaría muy chido al final platicar con ustedes. Gracias. Bueno, pues gracias. Sí, yo como parte de BKT les hablaré tanto de las acciones que estamos realizando con perspectiva de género y que algunas también se realizan desde el sistema, desde Mi Bici con la MIM, así como trabajos de diversidad en la asociación de NAPSA que comentaba Yeriel al inicio. Algunos de los beneficios en general de los sistemas con perspectiva de género es mayor autonomía en las mujeres. En una investigación que realizamos Juan y yo en NAPSA para 2021, descubrimos esto durante pandemia, que el 82% de las usuarias encuestadas de Mi Bici se sienten más confiadas de moverse en Mi Bici por la ciudad desde que forman parte del sistema, ¿no? O sea, antes quizá no eran usuarias de la bicicleta en la urbe, pero a partir de ser usuarias de Mi Bici hay mayor confianza. Y por otro lado, el estudio que ya mencionó Mario de Caliopeo es considerado el transporte más seguro para las mujeres, ¿no? Las que usan Mi Bici lo consideran el transporte público en el que se sienten más libres y seguras de acoso. O sea, arriba de Mi Bici solamente existen las plataformas de taxi privadas que pues no son públicas. Rápidamente les voy a explicar sobre NAPSA. NAPSA es una asociación norteamericana de bicicletas y patines compartidos. Formamos parte de ella desde 2018, fue fundada en 2014. Es una organización sin fines de lucro que obviamente tiene miembros de Estados Unidos, Canadá y México. ¿Qué pasa? Pero también de otros 6 países. Se encargan de generar recursos, programas educativos y planes para la defensa de la industria. Entre los 74 miembros y asociaciones y empresas, 38% son empresas privadas, 30% son non-profit, sin fines de lucros, y 32% son agencias de gobierno. Algunos de sus ejes de trabajo que les estaré detallando más adelante es el Congreso Anual. Cada año se reúnen, me parece, o sea, nos atrevemos a decir que es el evento de micromovilidad compartida más importante del mundo, donde reúne tanto operadores, sistemas, gobiernos para compartir información, problemáticas, tendencias. Tienen una serie de eventos virtuales todo el año, algunos abiertos a miembros, algunos solo para miembros, algunos abiertos a público abierto. Entonces, si les interesa el tema, estén pendientes porque podrían agarrar uno. Y una cosa muy importante es que tienen un curso que se llama Shared Micromobility 101, que es este videíto que dura un poco más de 1 hora y está disponible para quien quiera verlo. Además tienen algunos recursos compartidos, hacen cabildeos
Y tienen una beca que se llama Medin Scholarship, que si ustedes están haciendo alguna tesis, algún tema de investigación alrededor de la micromovilidad compartida, pueden concursar anualmente a ella y recibir ya sea recursos, difusión, viajes, etcétera, ¿no? Apoyo. Como les comentaba, somos miembros de NAPSA desde 2018 y en 2022 fuimos host de su conferencia anual aquí en Guadalajara. Desde ese año comenzamos a formar parte de su Board of Directors o de su consejo directivo y renovamos la silla en este consejo el año pasado también. Entonces, que ocupo yo y estamos en el segundo término. Nuestra participación en los comités de NAPSA tiene 2 miembros nada más de trabajo y todo el trabajo de la asociación se alimenta de comités de los que día a día hacen los miembros. Y nuestra participación actualmente es el de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, que es un poco lo que más trata temas de género y que actualmente yo comencé a presidir. También participamos en el Comité de Investigación y Datos y en el de Desarrollo, que se encarga de pues, asegurar y traer más miembros para que la asociación siga viviendo. Y ventas, sí, estrategias muy claras para que esto siga sucediendo. Y hacen productos muy interesantes que me parece que tienen mucho valor para este seminario. Uno de ellos es el Building a Better Shared Micromobility Industry, que son las mejores prácticas para generar espacios más diversos e inclusivos. Esta guía la encuentran tanto en español como en inglés. Ahí viene el linkecito, pero la verdad que si entran a la página web es muy fácil de descargar. Y es una guía para operadores, insisto, para que incluya las mejores prácticas para crear espacios de trabajo más diversos con base en estos valores de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, ¿no? Es muy interesante cómo cada sección es un análisis de caso, por decir reclutamiento. Entonces, reclutamiento en Filadelfia, que necesitan generar una cuota de X porcentaje, no sé, de comunidades vulnerables. Entonces, ponen este estudio de caso, ponen pasos de acción, recursos y hasta el final hay una autoevaluación para que cada operador sepa cómo en dónde se encuentra, ¿no? En esta situación de diversidad e inclusión en su espacio laboral. Uno muy exitoso y que actualmente se publicará el 6º informe anual alrededor de agosto es el estado de la industria de la micromovilidad. Ese también lo encuentran tanto en inglés como en español. Es un estudio, un análisis que vienen realizando desde 2019 el Comité de Datos e Investigación. Recopilan el tiempo y rastrea la tendencia de los años previos, indica éxitos y desafíos mientras la industria continúa evolucionando. Por ejemplo, un dato muy interesante es que en 2022 fue el primer año post pandemia que se alcanzaron los viajes realizados por los sistemas de micromovilidad post COVID, ¿no? Y esto también sucedió en gran parte a que Ecobici ya estaba comenzando a operar en Ciudad de México. Una de las tendencias actuales muy interesantes es cómo los scooters en sistemas de micromovilidad van a la baja, los sistemas de bicicleta están aumentando, pero también se están electrificando, ¿no? Entonces, todo este tipo de información, reducciones de CO2, lo pueden encontrar en los distintos informes y pues, como les digo, en agosto estará el nuevo. Acciones con perspectiva de género y diversidad, específicamente desde NAPSA, el valor de diversidad se encuentra de manera transversal. Creo que nos consta como miembros y como hosts pasados de la conferencia, las conferencias siempre tienen como objetivo tener key speakers o conferencistas magistrales que no sean hombres blancos, ¿no? Lo cual llega a ser súper complejo, pero es muy interesante cómo, pues sí, está presente ahí, tanto en la conferencia, no nada más en los panelistas principales, sino cómo cada panel tiene que tener diversidad de operadores, de sistemas públicos y privados, de personas. Los comités también, de igual forma. Y, bueno, algo que le quiero reconocer a NAPSA frente a la administración actual de Trump, que una de sus primeras órdenes ejecutivas fue quitar todo lo que fuera agenda política de diversidad e igualdad y que muchas empresas privadas lo hicieron, aunque no debían. NAPSA se ha mantenido constante con su Comité de Diversidad e Igualdad
Y sí es un reto que vamos a platicar el próximo año en sesión presencial del board, pero que frente al temor lo han mantenido, ¿no? Porque sí hay ahí un temor en Estados Unidos de hablar del DEI. Desde nosotros, desde BKT Bici Pública, ya sea que generemos nuestras investigaciones o trabajamos con Calliope, está esta que comentaba Mario, la experiencia de usuarias, la encuentran muy fácil googleando, la que presentamos en APSA 2021, Closing the Gender Gap. Generamos capacitaciones a equipos operativos constantemente, ya sea en el marco del 8M o del 25N. Y el año pasado realizamos la encuesta de igualdad, diversidad y no discriminación para saber cómo nos encontrábamos en BKT y a partir de eso generar los principios, un protocolo de no discriminación y unos indicadores para pues, aumentar nuestra diversidad y no discriminación en la empresa. Y por supuesto la guía de implementación con perspectiva de género, que Triana nos va a platicar más, una guía que les encargamos a transeúntas y a Silvina, perdón. Y como cierre, me gustaría mencionar el gran trabajo que hace la MIM, que hace IMEPLAN, que hace el gobierno. El sistema también tiene esfuerzos muy importantes con perspectiva de género, que seguro la mayoría, no sé quiénes han escuchado hablar de mi pasaje Apoyo a Mujeres. A ver, algunos, muy bien. Así como existe el de estudiantes, también existe un apoyo a mujeres, que de ahí paralelamente una biciescuela llamadas Todas en Bici y un otro programa que les explicaré que se llama Pilotos Espacios Seguros. Mi pasaje es un programa para mujeres jefas de familia de escasos recursos en zonas periféricas que incluye 2 viajes diarios en transporte público y una membresía anual gratis de Mi Bici, que hasta donde tengo entendido es opcional, ¿verdad? Y lo más interesante es que hacen un uso más extenso de distancia que la usuaria promedio de Mi Bici, aquellas que nos registramos por gusto. Esto es parte de la investigación que presentamos en 2021, Juan y yo, y no sé si alcanzan a ver, pero por decir los hombres logran hacer distancias más largas y concluimos que usan Mi Bici como transporte principal, ¿no? Vemos que no nada más se mueven en el centro de los polígonos, sino que logran esos puntitos hacia el norte, ir hacia Ávila Camacho, a Zapopan Centro, gracias, y a Tlaquepaque, ¿no? Por acá abajo. Mientras que las mujeres usuarias concentran toda su movilidad en el centro, valga la redundancia. Y ya sea que se desplazan en transporte público y lo combinan con Mi Bici o que viven en la zona y solamente se mueven ahí en bicicleta. Mientras que las usuarias de Mi Pasaje, si se dan cuenta, hacen un uso mucho más diverso del sistema, ya sea que lo combinen con otros sistemas de transporte porque viven en las periferias y pues hacen un uso más extenso, o sea, noten esta parte del sur cómo van hacia Tlaquepaque, ¿no? Está súper marcado. Ay, perdón, acá. Entonces, esa es la diferencia en patrones que ha generado Mi Pasaje como política pública. De ahí también está la escuela paralela, que es Todas en Bici, es una biciescuela con perspectiva de género de mujeres para mujeres, donde las usuarias adquieren o refuerzan sus habilidades teórico-prácticas. En bici, sin desatender sus actividades de cuidado. Acá me parece muy valioso recalcar que sucede los fines de semana y entonces existe una ludoteca para que las mujeres puedan ir con sus niños, ¿no? Y que niños o niñas, y que haya alguien que haga esa labor de cuidado mientras aprenden tanto una parte teórica como gran parte práctica. ¿Qué? Y por último, los espacios seguros, un programa piloto que fue junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Personas Refugiadas. Bueno, son 20 estaciones en las cuales se instaló un botón de emergencia conectado a C5 Guadalajara para cualquier situación y también cuenta con luminarias. Pues este es solo un programa piloto, pero de esas 20 estaciones cabe mencionar que el 18% de los viajes de mujeres en Mi Bici se generan ahí. A manera de que inclusión, como por qué es importante considerar en los sistemas y desde BKT la agenda de género, como decía Mario, existe una brecha de género en los sistemas y en la bici como transporte. Entonces,
pues es importante cerrarla porque las mujeres como ciclistas urbanas nos sentimos más, tenemos más autonomía y generamos más confianza al andar en la calle. Y por último, pues como una apropiación del espacio público, o sea, vivimos en ciudades pensadas y diseñadas desde lo masculino y también salirnos más a la calle, andar en ella, es pensarla y experimentarla desde otra forma. Bueno, y tenemos un videito que se hizo desde NAPSA para hablar del caso específico de Guadalajara, entonces se los vamos a proyectar. Sí, ¿verdad? Conocí todo el mundo de la micromovilidad, no sabía que era tan amplio hasta que entré de lleno y realmente es muy satisfactorio ver que lo que se hace, o sea, impacta a millones de personas. Creo que de cierta forma uno llega con una chispita, ¿no? Con una curiosidad por estos temas y al encontrarse en un ambiente tan rico y tan amigable, pues se crece, ¿no? Y se evoluciona. La capacidad de cada una de las personas con las que trabajo, su pasión, su disposición y sobre todo sus conocimientos, eso es impresionante también, eso es súper chido. Hay varias cosas que me gustan del trabajo, pues una de ellas es el trabajar con bicicletas, que es una forma para mí de entretenimiento, de movimiento, de transporte. Y lo que más me gusta del sistema es la opción que damos a gente que nunca había tenido contacto con la bici o otro medio de transporte. Muy recientemente sacamos una biciescuela que fue creada por mujeres y para mujeres. Damos toda la capacitación y a la vez toda la información de cómo se debe mover por la ciudad y el respeto hacia los usuarios más vulnerables. Son mujeres ya de edad adulta que están aprendiendo a usar la bicicleta y desde que agarran la bicicleta hasta que se empiezan a mover por ellas mismas se ve como una felicidad de que pueden rodar por la ciudad y también un empoderamiento de que no sé, se sienten libres y se les ve una felicidad ya cuando empiezan a usar las bicicletas. Me entusiasma muchísimo ver el efecto masivo en las calles de los sistemas de bicicletas públicas y es parte al final de lo que más nos interesa o lo que más me interesa a mí en mi trabajo. Yo antes sí la bicicleta sí lo usaba muy poco y ahorita ya es mi día a día. Como que uno revive su niñez al usar la bicicleta. Lo que más me gusta de moverme en bici es que puedo seguir observando la ciudad como turista, o sea, la ciudad siempre está en movimiento, está en constante cambio. El orgullo que nos da es que esta bici la puede usar alguien de tu familia, algún conocido, y eres parte de ese movimiento, ¿no? Ese transporte que usas. Es un programa, aparte de que es muy amigable, muy sustentable, estamos cuidando el medio ambiente mientras más viajes generemos. Al hacerlo más diverso y más igualitario, un sistema de micromovilidad compartida en general, pues hace una ciudad mucho más justa, ¿no? Otra cosa que me entusiasma muchísimo es pensar en las nuevas generaciones, ¿no? Un efecto que para mí es súper satisfactorio de nuestro trabajo. Estamos creando y generando una nueva cultura para nuevas generaciones de respeto y de movilidad. Es muy viable que la micromovilidad compartida cambie las ciudades, ¿no? Para bien. Pues bueno, después de esta gran introducción al sistema, yo les vengo a presentar la guía de implementación de sistemas de bicicleta pública con perspectiva de género que escribí, desarrollé y gestioné con mi amiga, compañera, colega Silvina Razo. Y bueno, de la mano de BKT, ¿no? De Beirut, de Emma, de Gaby, muchísimas gracias por colaborar. Creo que resultó algo muy bonito, muy colectivo, donde pues desde donde hablamos, ¿no? de una voz desde usuarias, ¿no? Cómo lo viven, cómo lo interpretan las usuarias.
Y bueno, la guía ¿de qué trata? Bueno, en primera está diseñada y dirigida para personal técnico, ¿no? de empresas operadoras, buscando que justamente quien busque implementar este sistema de bici pública, pues tome en cuenta la perspectiva de género desde la guía. También pues es para todas las personas interesadas en el tema, ya que se desarrollan pues conceptos, más bien se comparten conceptos sobre la perspectiva de género, los roles de género y las brechas sobre todo, ¿no? Y parte del índice de la guía son la importancia, ¿no?, de los sistemas de bicicleta pública, la movilidad con perspectiva de género, ¿no?, cómo es nuestra movilidad activa siendo mujeres o disidencias, la bicicleta como medio de transporte, ¿no?, cómo históricamente la bicicleta estoy un poco enferma, emancipado e independizado a las mujeres. También habla de entornos habitables y pues de cómo estos son importantes para nuestra movilidad. Y bueno, ya al último de la guía se habla de herramientas participativas, ¿no?, que desarrollamos, fueron herramientas metodológicas que desarrollamos para obtener datos cuantitativos y cualitativos en el caso de estudio, que ya les platicaré más adelante, que fue Mi Bici, y se hacen recomendaciones puntuales para la mejora, ¿no?, de los sistemas. Creo que justamente acá mis compañeros y colegas ya hablaron de por qué son relevantes en cuestiones de de sustentabilidad, ¿no?, ya que tienen el objetivo de motivar esta movilidad más sustentable, reducir la congestión del tráfico, reducir los gases de efecto invernadero, ¿no?, mejorar la calidad del aire, que creo que en Guadalajara se ha logrado. Pero sobre todo es importante porque muchas de las personas usuarias de este sistema somos personas que nos movemos intermodalmente, ¿no? Esto quiere decir que agarramos una bici y caminamos y agarramos una ruta, ¿no? Nuestra movilidad forma parte de pues, varias etapas. Y aún así, ¿no?, es tan importante o son tan importantes estos sistemas en las ciudades en cuestión, ¿no?, de sustentabilidad de infraestructura. Pero existe esta brecha de género, ¿no?, que falta, porque hay más hombres ocupando las ciclovías, siendo ciclistas urbanos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotras? Me gustaría compartirles justamente, ¿no?, cómo a pesar de que la bicicleta históricamente ha sido este elemento de emancipación, ¿no?, e independencia, ¿no?, de las mujeres, desde el siglo XIX, y se ha usado también como herramienta de lucha, ¿no?, por nuestro derecho a elegir cómo vivir, cómo vestirnos, cómo desplazarnos con más libertad y seguridad. Aún así, existe cierta diferenciación, ¿no?, de género en nuestra movilidad cotidiana. Pero, exacto, ¿no?, ¿qué pasa? Que hay más hombres ocupando las ciclovías, ocupando las ciudades. ¿Qué pasa con nuestra movilidad, no? ¿Por qué no agarramos una bici en nuestra vida cotidiana? Pues esto forma parte de estas brechas de género, ¿no? Justamente todas las personas enfrentamos barreras de infraestructura de movilidad, ¿no?, en cuestión de seguridad vial que limitan pues, nuestro uso de la bicicleta, pero sí hay una amplia brecha de género entre el uso de los sistemas. Creo que por ahí ya habían compartido un par de datos. ¿Y de qué van, no?, estas barreras? Pues de cuestiones sociales y físicas, que más adelante les compartiré, pero me gustaría que viéramos estos porcentajes, ¿no?, en donde en ciudades grandes se ve la brecha importante de género, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, en el City Bike, el 68% de los usuarios son hombres, el 24% mujeres, ¿no? ¿Qué pasa en Mi Bici, ¿no?, que son sistemas implementados en Argentina, Chile y Brasil? El 61% de los hombres son usuarios, el 38% son mujeres. Ecobici, ¿no?, de Ciudad de México, el 63% son hombres, el 33.6% son mujeres. Y en la Mi Bici, ¿no?, aquí, ¿qué pasa en Guadalajara? Pues se ve más marcada ahí la brecha de género. El 70% son hombres, el 29% son mujeres. ¿Y cuál es la razón, no? Les compartía que existen estos factores socioculturales y físicos. Primero nos vamos a ir a los factores socioculturales y de género, ¿no?, que marcan esta diferenciación en los patrones de movilidad. En primera, nuestra educación, ¿no? Creo que como tal, como mujeres, nos enseñan desde chiquitas a tenerle miedo a todo, ¿no? No sé si les pase. Miedo a la noche, miedo a andar en bici, miedo a que nos violenten, miedo a que nos pase algo, y creo que los hombres crecen con mucho más seguridad, ¿no? Está por ahí muy marcado.
también es la falta de estímulo en nuestra infancia, ¿no? Yo sí cumplo como con esta brecha de género en factor social, pues mis papás no me dejaban andar en bici, ¿no? Y si me dejaban, nada más era pues salir de casa a la cuadra y con rueditas atrás, ¿no? Pues es una actividad peligrosa, ¿no? Más si hablamos de un ciclismo urbano y no apta para mujeres, ¿no? Afortunadamente las cosas han cambiado, pero esto va históricamente y generacionalmente, cómo se pasa este miedo, ¿no? O falta de estímulo hacia la bicicleta como medio de transporte. Creo que más bien se ve la bicicleta como un juego y no como un medio de transporte, y afortunadamente eso está cambiando, ¿no? También la falta de acceso a una bicicleta. ¿Quién tiene acceso a una bici, no? Se desarrollan pocas habilidades también. Si no tienes una bici, si no practicas el ciclismo, pues vas a desarrollar pocas habilidades. Hace ratito, Sil y yo veníamos en bici y sí le compartía, ¿no? Hay que tener muchísimas habilidades cognitivas, ¿no? Sensoriales para andar en bici, sobre todo en la ciudad, ¿no? En el ciclismo urbano. Hay que estar siempre alerta, ¿no? A todo peligro. También la vestimenta. Otra vez, esto ya es distinto, ¿no? Nos vestimos con pantalón, con short, pero pues antes pues solo podíamos usar vestido o falda, ¿no? Y eso sigue siendo algo marcado, sobre todo en trabajos laborales pues muy godines, ¿no? O en bancos, no sé, si trabajas en una oficina y tienes que ir bien arregladita de vestido, taconcito y falda, pues sí la pensamos más en usar una bici. También los roles de género en el cuidado, ¿no? ¿Quién cuida? Usualmente somos las mujeres. Y esto es importante. El otro día platicaba con Sofía de Mamá Urbana, ¿no? Si alguien depende de nuestro cuidado, ella me decía, ¿no? Ella tiene dos hijos, y ella me decía, pues ahora, yo era ciclista, ¿no? Y era fixera, pero ahora que soy mamá, ya le pienso más en salir en bici, ¿no? Porque tengo a 2 personitas a mi cuidado y si me pasa algo, pues ya, eso es distinto, ¿no? Me expongo al peligro, o no tengo tiempo o no tengo energía, ¿no? También, para andar en bici hay que, se requiere mucha energía. Ahora, ¿cuáles son los factores físicos? Está constantemente nuestro miedo a ser pues violentadas, no solamente como acoso, sino también a ser víctimas de un siniestro vial, ¿no? Un siniestro de tránsito, alguna violencia, esto por falta de infraestructura, ciclovías en mal estado, ¿no? La seguridad vial, también la educación vial. Hace ratito que veníamos en la bici, pues un señor se nos pegó, ¿no? Y ahí le tuvimos que recordar la distancia necesaria, ¿no? Y bueno, también él se sacaba de onda y nos decía que la ciclovía era el buffer de seguridad, cosa que él no sabía, pero creo que hace falta eso, ¿no? Mucha educación vial en cuanto a señalética ciclista, porque pues las personas conductoras muchas veces no saben, ¿no? La distancia o la infraestructura, cómo se comporta, o la señalética, ¿no? Que justamente es pues horizontal. Siempre pensamos la señalética como vertical, pero la señalética ciclista es horizontal y casi nunca le prestamos atención al pavimento, ¿no? Cuando vamos en el auto. También la poca accesibilidad a los sistemas, esto por cuestiones, ¿no? Pues cuestiones más transversales de interseccionalidad, pero también las mamás ciclistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que no, pues a veces la bici o el sistema no tiene lugar para las infancias, ¿no? Esto también ya está cambiando y se agradece. Y no solo las mamás, creo que ahora ya generacionalmente el cuidado se comparte, ¿no? Ya hay más papás haciéndose cargo de estas tareas. Y pues bueno, me gustaría platicarles un poquito de cómo yo llegué al ciclismo urbano. Justamente les platicaba antier a mis alumnas que la experiencia propia y la vida cotidiana es lo más perspectiva de género, ¿no? Que podemos hablar o relatar, ya que cuenta, ¿no? Nuestras dificultades al transitar por la ciudad. Entonces, yo les quiero contar que vengo de Querétaro, una ciudad en donde se construyen ciclovías en las banquetas, ¿no? Y solamente hay una ciclovía que rodea un río, ¿no? Tomando en cuenta que para Querétaro, ahora ya es distinto, ¿no? El ciclismo era un juego, ¿no? No se consideraba como un medio de movilidad, aunque tiene sistema de bici pública, pero no funciona. Otra vez se está arreglando, ya es distinto, pero entonces yo vengo de este contexto, ¿no? En donde pues el factor sociocultural, ¿no? Desde casa me inhabilitó, ¿no? de
de usar la bicicleta como pues un medio de transporte, porque pues a mi mamá le daba miedo que cualquier cosa me pasara, ¿no? Entonces nunca me dejó usar bici. También yo desarrollé muchos miedos hacia la ciudad, ¿no? Creo que yo soy más peatona que ciclista, y es eso, ¿no? Porque al yo caminar controlo mi distancia, mi velocidad, controlo un poquito más el peligro que como cuando estoy en bici, ¿no? Pero bueno, afortunadamente corrí de Querétaro, ¿no? De todo ese cuidado maternal y me vine a Guadalajara y pues afortunadamente conocí a Silvina, que es una activista ciclista que desde hace muchos años, ¿no? Ha practicado el ciclismo y ha sido pues una ciclista muy asidua, ¿no? En la ciudad, todas y todos le conocen. Entonces, gracias a ella, yo empecé a salir en bici, ¿no? Porque el otro día platicaba esto, yo caminaba y entonces ella se tuvo que bajar de la bici para caminar conmigo y yo como muestra de afecto a nuestra amistad, a nuestra bella amistad, le dije, bueno, va, me animo a andar en bici, pero pues dime cómo, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ella me enseñó, ¿no? Justamente pues sí, a tener en cuenta todos los factores que se necesitan para ser una ciclista urbana, ¿no? Y creo que gracias a ella fue que me apoyé y me lancé, ¿no? Al ruedo, ahora sí como dicen, y me animé y me agarré de valentía para ser una ciclista urbana. Y dentro de esta experiencia, justamente, y como comienza esta guía, es la guía más cerca, la estación más cerca de bici pública que tenía de mi hogar, era esta estación que es la Guadalajara 97, que estaba, ¿no? en Juan M. Cumplido y José María Virgil. Y justamente pues estaba en un contexto bien peligroso, ¿no? Por ahí podemos ver que la luminaria no era suficiente, estaba rodeada de muros ciegos, a veces el sistema no funcionaba, ¿no? Y que pues eso es más sistemático del sistema, pues. A veces no funciona, a veces no ancla la bici, entonces una tiene que ahí batallarle. Desgraciadamente me asaltan en esta estación, ¿no? Me violentan físicamente, me arrebatan pues sí, mis pertenencias y yo dejo de andar en bici, ¿no? Dejo de usar el sistema. Todo este miedo hacia la ciudad que yo tenía, que ya no solamente era en cuestión de ser ciclista, sino que me violentaran, que me arrebataran esta seguridad, pues crece, ¿no? Y justamente Sil me dice, ¿y pues qué vas a hacer con eso, no? O sí, o te quedas con ese miedo o lo usas como trampolín. Entonces, pues a partir de Transeúntas, de la plataforma de Transeúntas, hacemos esta publicación, ¿no? Y alzo la voz, en donde digo que pues justamente el mal mantenimiento de los espacios públicos contribuye a la violencia, que la falta de perspectiva de género, ¿no? En la infraestructura pública contribuye a la violencia y la violencia como mujer me arrebata este derecho que tengo a moverme libre y segura. Entonces, afortunadamente, pues BKT, ¿no? Y AMIM, pues aceptaron muy bien este reclamo, ¿no? Esta sugerencia de reubicar la estación. Fueron muy amables y no solo reubicaron la estación, sino me buscaron a mí y a Silvina para escribir esta guía, ¿no? Para justamente que a nadie más le volviera a suceder esta cuestión y marcaron este error como un área de oportunidad, ¿no? Como, ok, ven, te escuchamos, ¿qué hace falta? ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Cómo la podemos involucrar o incorporar en un sistema de bici pública? Y así comenzó este proceso, nos reunimos con ellas y ellos, y bueno, Silvina y yo nos pusimos a escribir. Y bueno, ahora como contexto me gustaría contarles por qué es importante, ¿no? Hablar de la perspectiva de género en la movilidad activa y me gustaría empezar, ¿no? Con qué es la movilidad con perspectiva de género. Pues es esta situación en donde se visibiliza el análisis sobre cómo los roles de género, ¿no? Influyen en el uso y disfrute de nuestras ciudades, ¿no? También en nuestra forma de movernos y cómo el género, dependiendo también o incorporando la intersección, tiene
y condiciona y determina las opciones de movilidad que tenemos pues, como personas y mujeres, que son la edad, el origen, ¿no? La etnia, el nivel de ingresos, en dónde vivimos, también los roles de cuidado que tenemos. ¿Y por qué hablamos de esta perspectiva? ¿Por qué es importante hablar de esta perspectiva? Pues porque el espacio no es neutro. No todas las personas nos desplazamos igual en las ciudades, ¿no? O vivimos las ciudades o el espacio público o la movilidad de la misma manera. Y es importante aquí enfatizar que el género marca, influye de manera exponencial cómo las personas nos movemos en las ciudades. Las disfrutamos o las sufrimos, ¿no? En todo caso. Y bueno, como les decía, las propias experiencias urbanas, las propias experiencias, sí, urbanas, la vida cotidiana nos habla profundamente de cómo el género marca estos roles, ¿no? Y que justamente de esos roles se derivan que el espacio no sea neutro y que exista exclusión y jerarquías en las ciudades. Y bueno, atendiendo a ello, me gustaría compartirles cuáles son las barreras de movilidad pues, específicas que encontramos, ¿no? Que tenemos las mujeres en nuestra movilidad, ¿no? Porque nuestra movilidad es un poco más compleja y llena de dificultades y estrategias, ¿no? Al salir de casa siempre nos andamos preguntando por dónde me voy, cuál va a ser mi recorrido, qué ropa me pongo, ¿no? Y a partir de ahí empieza la complejidad. Entonces, ¿cuáles son estas barreras al salir de casa? ¿No? Pensar los roles de género que ya les mencioné, ¿no? La violencia sexual, esto más enfatizado al acoso callejero, sobre todo la violencia vial, ¿no? Creo que ese es el mayor miedo que nos da al ser ciclistas urbanas. También las restricciones del horario para nuestra movilidad, ahí sí le aplaudo mucho a Bécate y a MIM que tengan su sistema hasta la 1 de la mañana. Creo que es la única opción que tenemos como mujeres nocturna para movernos, ¿no? Es mi bici o usar Uber o Didi, que ya ni siquiera es tan seguro, que no controlamos. También la movilidad del cuidado, quién nos cuida, y la ausencia, sobre todo, de infraestructura y mal estado o mal mantenimiento de los espacios públicos, ¿no? Entonces, ya hablando de las brechas de género, de estas barreras de accesibilidad, ahora sí, ¿por qué los sistemas de bici pública deben tener o incorporar esta perspectiva? ¿Va? Porque abordar el tema de movilidad, ¿no? Desde una perspectiva de género implica conocer de forma pues, más puntual, aterrizada, la diferencia de experiencias que tenemos entre los géneros, ¿no? La forma de habitar y la forma de movernos en el territorio. Y pues de esta manera podemos identificar las necesidades y determinar, ¿no? Acciones tanto preventivas como correctivas para mejorar la habitabilidad de los entornos y también nuestra seguridad en el espacio urbano, ¿no? Y bueno, así creando una mejora constante en nuestra experiencia como usuarias. Creo que justamente si se atienden o si se conocen y se reconocen estas brechas de género y estos factores socioculturales y físicos, pues desde un sistema, ¿no? se puede incorporar, no sé, las biciescuelas, otras estrategias más puntuales que contrarresten estas brechas y estos factores que nos limitan la movilidad como ciclistas urbanas. Y bueno, me gustaría compartirles esta frase de Zaida Musi, que justamente es una mujer muy talentosa que habla de urbanismo, perspectiva de género. Yo empecé este tema gracias a ella y dice, ¿no?, que la valorización y visualización de las experiencias de las mujeres en el uso de la ciudad permite generar desde necesidades y dificultades, capacidades diferentes y muy puntuales, nuevas incógnitas en las ecuaciones para resolver, ¿va? Claro que si no segregamos datos por género, si no conocemos las necesidades puntuales de las mujeres, si no abrimos el diálogo con las usuarias, pues nunca vamos a conocer sus necesidades puntuales o dónde podemos mejorar el sistema, ¿no? Dónde hay estas áreas de mejora para el sistema. Porque creo que justamente Bécate está abierto a eso, ¿no? A generar el diálogo, a escuchar y a ver cómo desde qué trinchera puede mejorar el sistema. Y finalmente me gustaría compartirles el caso de estudio que viene en la guía. Estudiamos y auditamos el sistema de bici aquí en Guadalajara.
¿Y cuál era el objetivo? El objetivo de esta guía y sobre todo de las metodologías que desarrollamos era identificar las necesidades puntuales de las usuarias, ¿no? Y marcar esta diferenciación por género, cuáles son sus necesidades específicas. También reconociendo la importancia de evaluar constantemente la experiencia de las usuarias, ¿no? Pues justo de las mujeres que están buscando acceder a este servicio y las percepciones que tienen y que están ligadas a su uso o no uso del sistema, ¿no? También a su percepción de seguridad. Y bueno, en la guía justamente hay una mezcla de muchos conceptos. Se habla de caminabilidad, se habla de entornos habitables y ustedes se cuestionarán por qué, ¿no? Si es una guía de bicis, ¿no? Y de ciclismo urbano, pues porque tiene todo que ver, ¿no? Justamente los entornos habitables, la caminabilidad y el ciclismo urbano, más la seguridad. Creo que ahí ya tenemos la ecuación perfecta para un sistema con esta perspectiva, ¿no? Justamente esta guía propone o reconoce que hay un intersticio o una conexión entre estos términos, ¿no? Entre la movilidad activa, la caminabilidad, el ciclismo y los entornos habitables, ya que estos elementos hablan de justamente, ¿no? Cómo nos movemos por la ciudad, las necesidades puntuales que tenemos y el uso que le damos o no al sistema, ¿va? Para llegar a un sistema de bici pública, a una estación, tengo que caminar, ¿no? Llego caminando o me voy caminando. Para caminar es importante visibilizar cómo percibo el espacio, cómo percibo el entorno. Para tener una mejor percepción, ¿no? de mi seguridad, pues es importante tomar en cuenta cuáles son los elementos de un entorno habitable, ¿no? También para poder ser ciclista urbana, ¿qué necesito, no? O cómo puedo garantizar mi seguridad vial con infraestructura. Entonces, justamente la guía habla de todos estos pues, conceptos y los mezcla de una manera muy orgánica y linda. Ahora sí, me gustaría compartirles las herramientas de participación con perspectiva de género que usamos para el análisis del sistema y su entorno inmediato, ¿no? Justamente, les cuento, el origen de la guía fue por un asalto que tuve en una estación mal ubicada. Entonces, justamente la guía se trata de eso, ¿no? Cómo el entorno es importante y la caminabilidad van ligadas a nuestra seguridad o la percepción que tenemos. Entonces, en primera instancia hicimos una auditoría de calidad urbana con perspectiva de género. Ya les contaré más adelante de qué va cada una. Luego hicimos un levantamiento de percepciones a través de un mapa de sensaciones. Estas dos primeras herramientas las hicimos participativas con usuarias del sistema y por último desarrollamos un cuadernillo de evaluación de estaciones para lugares propuestos de estaciones, ¿no? Del sistema pública con perspectiva de género. Esto ya lo hicimos más con el acompañamiento de BKT porque fue una herramienta mucho más técnica. La auditoría tuvo 3 fases. Primera, Sil y yo nos pusimos a identificar, ¿no? cuáles eran las estaciones con mayor y menor flujo, ¿no? En 3 municipios, claro. Tomamos en cuenta Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, y esto pues con la ayuda de la información que nos brindó Bey, ¿no? Y Emma. La segunda fase fue, Sil y yo hicimos visitas previas de campo, ¿no? Con la finalidad de reconocer los espacios y las condiciones de los entornos y ya en una tercera fase desarrollamos la metodología con usuarias. Hicimos recorridos, justamente hicimos recorridos peatonales, ¿no? Que conectaban las estaciones de mayor flujo y menor flujo y de esa manera auditamos, ¿no? El entorno. ¿Por qué esta no se usa tanto? ¿Por qué esta se usa más? Que claro que tiene que ver con muchas más características que el entorno mismo. Como les decía, se hizo una invitación a usuarios del sistema, se desarrolló en 2 días, ¿no? En diferentes horarios y en los 3 municipios. ¿Ya se va a acabar el tiempo? Ok. Se trazó una ruta, como les decía, y usamos como herramienta un cuadernillo de evaluación y de auditoría que desarrollamos Sil y yo, con preguntas muy puntuales que se hacían sobre una metodología que usan las chicas de Colectivo Poncis, que son urbanistas, sociólogas, arquitectas y demás. Ya es una metodología desarrollada, es una metodología comprobada y la usamos como ejemplo y le otorgamos a cada pregunta, a cada clasificación, pues una calificación, ¿no? Que era la escala de Likert del 1 al 5.
Y pues se usó la observación, el análisis, dentro de esta perspectiva de qué tan caminable es una estación de la otra. ¿Qué se observó? Pues en primera, la señalización, saber dónde estamos, a dónde vamos. Creo que a veces no tomamos en cuenta o no le damos tanta importancia a la señalética, pero es de verdad muy importante. La visibilidad, ¿no? ¿Qué tan percibidas o vistas podemos ser en el espacio público? También los obstáculos, ¿no?, de la infraestructura remanente que nos obstaculizan justamente la vista, como los MUPIs, que están siempre al lado de las paradas de transporte público. La vigilancia informal, ¿no?, o orgánica, el acceso a una ayuda específica, la planificación y el mantenimiento de los espacios, así como la conectividad y la seguridad vial, que es pues lo más importante y fundamental, ¿no?, de estos entornos. En segunda instancia, como herramienta metodológica, usamos un mapa de sentimientos, en donde justamente después de este recorrido nos sentábamos con las chicas, les pusimos un mapa, ¿no?, del recorrido y las pusimos a reflexionar, ¿no? Fue un espacio de reflexión y participación activa, en donde usamos como herramienta el mapa, ¿no?, con la ruta trazada, stickers de colores, post-its y plumones, ¿no? Y justamente fue cómo percibes el entorno, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué observas? ¿Qué percibes y dónde atraviesa, ¿no?, o por dónde pasan todas estas percepciones? Y así fue que mapearon, ¿no?, o indicaron justamente con post-its de color del semáforo, ¿no?, verde, amarillo y rojo, en sitios pues inseguros o seguros. También muchas indicaciones con post-its y finalmente pues se analizó todo eso. Se convirtieron en datos cuantitativos y cualitativos y se escribieron pues estas áreas de oportunidad, ¿no?, del sistema. Importante, ¿no? Esto creo que pudimos haber escrito la guía y pudimos haber recomendado pues ciertas cuestiones específicas, pero en Transeúnta siempre buscamos que todo se haga colaborativo, ¿no?, colectivo, y pues era muy importante también para Bécate, para mí, para Transeúntas, saber la percepción de las usuarias, ¿no?, en directo. Y por último, como les decía, se desarrolló este cuadernillo de evaluación, en donde pues es una tabla que consiste en 35 preguntas, sé que son muchas, pero son fáciles, ¿no? Y se divide en 3 ejes, que es la infraestructura, la estructura urbana y la viabilidad técnica, ¿no? Que como les decía, pues nos apoyamos mucho de Bécate, de BI y de EMA para desarrollar este cuadernillo, ya que pues eran cuestiones mucho más técnicas. 2 de ellos se responden a características sobre entornos habitables, que ya mencionamos, y este es un ejemplo, ¿no?, de lo que pueden encontrar en el cuadernillo. Se da una característica o eje evaluar, ¿no? En este sentido, en este ejemplo es la vitalidad, ¿no?, en la estructura urbana. Se da una escala, ¿no?, del 1 al 5, la escala de Likert, ¿no?, por ahí se representa con caritas gráficas, y se define también el tipo de criterio, si es condicionante o limitante, ¿no? Y pues son preguntas estructuradas en base, ¿no?, a estos entornos. Y bueno, por último, se busca justamente que con esta herramienta, con esta tabla, este cuadernillo, pues se pueda evaluar específicamente la propuesta, ¿no?, de la estación. Entonces, con la característica, ¿no?, y se califica, si es menor, ¿no?, a 0.9, pues es riesgosa, es factible o es ideal. Y bueno, por último, como objetivo de este cuadernillo y de la guía es que cuando se considere una ubicación para cada estación del sistema, pues pase por este filtro, ¿no?, de perspectiva de género, y que pues se considere la importancia y se visibilice la importancia de que son puntos atractores de viaje, ¿no? Y la elección de estas ubicaciones para los emplazamientos finales, ya con esta herramienta, lo que busca Bécate y AMIM es que cada propuesta de estación se analice con esta perspectiva. Entonces, creo que a partir de, pues sí, un momento muy que me marcó mucho, ¿no?, y riesgoso, también que atravesó mi movilidad, pues bueno, decidí alzar la voz, decidí hacer algo al respecto con el apoyo de mis amigas, y pues que se generó muy bonito, ¿no?, que se generó algo muy bonito en donde hubo recepción
a partir de las instituciones, ¿no? Que tenían la varita mágica para accionar y que pues se busca, ¿no? Ya que a partir de este hecho no pase a alguien más y que cada estación propuesta se analice con esta perspectiva de género, ¿no? Entonces, les quería recordar la importancia de usar nuestra voz y nuestra participación ciudadana, ¿no? Usarla como plataforma también para hacer el cambio en nuestras ciudades y en los sistemas de movilidad que queremos y buscamos, ¿no? Que atiendan nuestras necesidades específicas. Y bueno, por último, aquí está el código QR para que la descarguen, si gustan descargarla. Cuesta 50 pesos, no es cierto, es gratuita, por favor pasen la voz, creo que es una herramienta muy bonita e importante, ¿no? Ahora en estos temas actuales. Después les invitaremos al lanzamiento, ¿no? Oficial de la guía, pero pues gracias Bécate por escuchar las peticiones, por generarnos, ¿no? Una plataforma en donde pudiéramos expresar nuestras necesidades específicas y espero pues que disfruten la guía y muchas gracias por su atención. Pues bueno, pues muchas gracias a los tres. Bueno, desde mi punto de vista creo que el sistema de bici pública en Guadalajara, no puedo hablar de otras ciudades, es un referente. Porque de entrada, en los aforos que yo he estado, nunca pasamos de 2 dígitos de mujeres. Siempre son 3, 5%, 7% en lo cotidiano. Y creo que el sistema ha tenido, como lo comentaban, áreas de mejora y es como un laboratorio de mejoras para la ciudad. Y creo que esta guía, pues si la sacamos más a otros espacios, pues nos ayuda. Pero también algo que es un referente para mí como un reconocimiento, cuando hablamos en Guadalajara sobre el movimiento ciclista, pues de repente pensamos en colectividades, a lo mejor en academia, pues dejamos a un lado a la empresa y a estos proyectos más de empresas que también han abonado un montón al trabajo de la ciudad y que le han aportado y que cuando conocí NAPS hace 2 años, que ya vinieron, yo me quedé impresionado de todo cómo estaban organizando y por eso también era como decir, oigan, pues vamos a que conozcan a lo mejor más personas lo que está pasando en Guadalajara, en México, en Norteamérica, porque pues al final para mí la bici pública es una intersección de ese ecosistema ciclista de personas que están la banda que lo usa de vez en cuando, en lo cotidiano, y como en lo lúdico. Después está la banda que casi dormimos con la bici a un lado y no nos separamos de ella, pero ahí nos unimos. En bici públicas aparecen gente que apenas está empezando, gente que dice, oye, como que me animo, como que no, y gente que de repente dice, pues yo la uso porque me conviene y tengo mi bici. Entonces, bici pública en Guadalajara, creo que eso hay que cuidarlo, hay que impulsarlo, es ahorita el referente en el cambio de la ciudad. Más allá de que los gobiernos no nos estén ofreciendo ciclovías, ahí está bici pública. Y es donde nos dan datos reales, porque de repente a mí me preguntan, oye, ¿cuántos ha aumentado el número de personas en bici? Y yo, híjole, no lo sé, porque no tenemos datos confiables, pero sí sé que en bici pública van aumentando los datos mensualmente, anualmente, vemos la data, cómo se va usando. Entonces, eso es lo que está chido y hay que defender ese proyecto. Pues muchas gracias y pues tenemos 20 minutitos, preguntas, tienen algunas dudas, alguna pregunta, nomás les pediré un poco ser puntuales, muy concisos para tener las voces, más voces. Entonces, pues no sé quién quiera empezar. ¿Nos ayuda Ricardo yo? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Les dejamos un poco, nada más uno? No importa. Vale. Sí, por favor. Primero que nada, gracias por compartir su experiencia. O sea, es un tema muy interesante y no había visto algo como tal donde vean la intersección de ambos temas. Y algo que me llamó la atención al inicio es que mencionaron que el 82% de las usuarias se sentía con mayor confianza al usar el sistema de bicis públicas. No sé si era aquí o en Ciudad de México,
Pero eso, o sea, no soy experto en el tema y me pareció muy contraintuitivo. O sea, como que yo de la experiencia y las historias que había escuchado, como que tenía la impresión, quizás incorrecta, de que la mayoría de las personas o de las mujeres, en ese caso, preferían el auto y que se sentían más seguras y confiadas ahí. Entonces, quisiera saber, o sea, aparte del factor de costo y demás, o sea, tener costo accesible y bicis accesibles, ¿qué otros factores ayudan a esa como mayor seguridad y mayor confianza? No sé. Bueno, ese dato viene de una encuesta que realizamos durante pandemia porque vimos el repunte de registros de mujeres, fue aquí en Mi Bici. Y también tenía que ver que los hombres durante pandemia adquirieron motocicletas, ¿no? Sí podían costear un automóvil. La mayoría hacía home office, mientras que las mujeres que encuestamos y que ya eran parte del sistema o se inscribieron o no hacían home office o no podían costear un modo de transporte privado seguro para el COVID, entonces optaron por la bici. En ese sentido también se sentían seguras del virus y se sentían, o sea, generaron una seguridad de andar en bici, ¿no? En la calle que quizá antes no tenían. Por ahí iba ese 82%, o sea que también conjunta el muy segura, ¿no? Pero sí era un 82% que durante pandemia se sentía mucho más segura de andar en bici en calle. No sé si por ahí lo contesté. Yo complementaría que en el primer focus group que hicimos incluimos a usuarias y no usuarias, incluso detractoras del sistema, si no me equivoco. Y normalmente las mujeres la percepción de seguridad aumenta al usar Mi Bici. Y va muy ligado también en el contraste de caminar, por ejemplo, y sobre todo en el tema de acoso, porque hay menos tiempo para el depredador, diga, entre comillas. Hay menos tiempo ¿no? Y se va rápido, va en bici y su percepción de seguridad aumenta mucho. Entonces es un tema también muy sensible. Sí, creo que con la bici controlamos más nuestra distancia, velocidad, ¿no? y movilidad. Cuando caminas, sí controlas muchos aspectos o factores, pero la velocidad no es uno de ellos, ¿no? Te vuelves, sí, pues una presa en cuanto a un acoso o una violencia o un robo. Entonces creo que justamente enfatizando lo que dicen es, con la bici nos sentimos más independientes y controlamos un poquito más pues la violencia a la que podemos estar pues expuestas. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar sobre el tema de viajes de cuidado, estos viajes que se hacen con infancias o también viajes para comprar despensa, hacer compras del hogar. ¿Cómo la bici pública se puede adaptar a esas necesidades que tiene la población? Es una buena pregunta. Los sistemas de bicicleta pública llevan más de 20 años ya como los conocemos de forma masiva y no hay uno que atienda realmente ese tema. Yo creo que se tienen que complementar con otras políticas públicas porque el espíritu de servicio de los sistemas de bicicleta pública quizás no es el medio adecuado para atenderlo. Y hay un debate enorme, ¿no? En todas las ciudades. Brasil en alguno de sus proyectos tiene bicis, Bogotá, que es la misma empresa que opera Brasil, tiene sus pininos, tiene sus sillitas en algunas de las bicis públicas, pero no tiene una distinción o una etiqueta quizás que le permita rastrear o redistribuir de cierta forma de manera que esté accesible y disponible para las personas que necesitan ese servicio. Entonces, hay otro tipo de servicios que se están popularizando y que en Guadalajara es probable que suceda pronto, que son las rentas de larga duración, por ejemplo, o los leasing, ¿no? Las rentas donde las personas acceden a una bicicleta de muy alta calidad con sillas o con dispositivos de carga, por ejemplo, las cargo bikes o las bicicletas de carga,
y entra pero en un esquema distinto, aunque es parte como de quizás complementaria de alguna política pública, pero no podemos pensar de la misma forma como pensamos la solución de un sistema de bicicletas públicas. Entonces es bastante complejo, es un debate que no se terminará y que yo creo que la forma de abordarlo es viendo cómo con otro tipo de servicios ligados de alguna forma a los sistemas de bicicleta pública, a la infraestructura pública que se tiene en las ciudades, se puede ir resolviendo poco a poco y atacando. Hola, a mí me gustaría preguntarles, después de la auditoría, ¿no?, que hicieron ahí en Transeúntas, ¿qué cambios habría en el sistema de Mi Bici, ¿no?, justo para procurar esta perspectiva de género? No sé si también identificaron algunas otras estaciones que necesitan ser reubicadas por esta cuestión de la inseguridad, ¿no? Que me pudieran decir. Gracias. Pues creo que después de las auditorías y todas las metodologías que se desarrollaron, se abrieron pues nuevas ventanas y puertas hacia áreas de mejora, ¿no?, en el sistema. Justamente lo que hace este cuadernillo es que busca que cada estación, como les decía, se aplique, ¿no?, con esta metodología para que ahora cada estación cumpla con estas características o factores específicos que necesita una estación para que esté en un entorno habitable, ¿no?, y que nadie corra peligro. También justamente se busca que en las nuevas etapas del sistema se implemente esta perspectiva, esta metodología, y que crezca el sistema pues ya con una perspectiva de género pues más desarrollada. También en la guía puedes encontrar recomendaciones muy puntuales, ya no que se refieran tanto al entorno, sino dentro del sistema qué se puede hacer para incorporar la perspectiva de género. Lo ideal es que pues esta guía sea replicable, ¿no? O sea, de que los otros sistemas, otros gobiernos puedan descargarla y hacer evaluación o una nueva implementación bajo esta perspectiva. Se aplicó el cuadernillo y la guía en 8 estaciones que se estaban instalando recientemente y cambió en el número de veces la ubicación. Ahora fue más difícil, pero fue mejor. O sea, sí es un tema que vamos a tener que ir asimilando y puliendo mucho, pero se cambió la ubicación original muchas veces debido a que no cumplía con los criterios que la guía establece y creo que ese es un win, ese es un gran éxito de este ejercicio. Buenas noches. Yo tengo una pregunta acerca de los datos de Mi Bici que vimos al inicio. Me llama la atención la gran diferencia entre el número de las inscripciones y de los usuarios activos. Vimos 200.000 inscripciones en total y hay solamente 27.000 usuarios activos a base del año. A base del mes son incluso aún menos de 17.000 el mes pasado. ¿Han investigado por qué hay tanta fluctuación? ¿Por qué tanta gente se inscribe pero deja de usar el sistema? Sí, no hablamos de renovaciones, pero hay una tasa de renovación del 60% en el sistema Mi Bici. Es decir, de los registros históricos, gran parte de las personas 60% de esos registros se vuelven a inscribir. Y el dato que pusimos de 27,000 personas usuarias activas fue nada más del 2024. Pero sí. Pero significa que casi 90% han dejado de usar el sistema, ¿no? Sí, son acumulados, es decir, es el total de registros que ha en 10 años el sistema, registros únicos que el sistema ha recibido. Y el 60% de esos registros año con año se reinscriben y el otro 40% no. Pero hay una oportunidad, sí hay una oportunidad, y es una muy buena observación de hacer un mejor estudio, digamos, de marketing. A diferencia de Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara, el sistema es totalmente público. Todos los recursos que recauda, por ejemplo, van directamente a las arcas de gobierno. Y al ser un ingreso público, los temas de marketing se vuelven un poco más complejos, por lo menos para
los alcances que tiene la empresa como operadora. Y en Ciudad de México los ingresos son parte del modelo de negocio de operación de allá y hay muchas más posibilidades de hacer estrategias para volver a los usuarios a que se inscriban. Es un poco también distinto el approach, creo que es un caldo de cultivo ahí interesante para el sistema de Guadalajara. Pero es muy buena observación, muchas gracias. A lo mejor yo ahí complemento. De lo que yo he conocido, a lo mejor sí faltan más estudios, pero de lo que yo he de gente cercana, el sistema es como el inicio y después dice, yo ya después me compré mi bici. Entonces, el sistema les ayuda a entrar a este mundo del ciclismo y ya después dicen, no, ya mejor me compro la mía. Eso no en muchos casos, pero he conocido casos de gente cercana que ha hecho ese cambio y que bici pública, como el caso de Triana, fue el primer acercamiento a la bici, pero bueno. Sí, suceden otras cosas también. La gente deja de usar el sistema porque luego no hay disponibilidad y eso es una realidad. Entonces la gente empieza a migrar de sistemas de transporte público, pero ya evangelizamos a nuevos ciclistas. A ver, yo tengo un par de preguntas para Mario y una para Gabriela. Mario, ¿qué implicaría modificar el paradigma de operación de red a centralidades? Por ejemplo, estábamos en un taller con Cuba y con esta gente que estaban ustedes como taller estratégico, decíamos, ¿por qué no se llevan en lugar de, preguntábamos, no sé, en Tezistán se necesita, no, pero cuesta carísimo porque la red, ¿por qué no cambiar a este paradigma más de centralidades y no de red? Es una pregunta, o qué implicaciones tendría. Otra, hablaban en el video de promover, no sé, estas nuevas generaciones y tal. Sin embargo, está restringido a mayores de edad. Entonces, también, ¿qué implicaciones tendría invitar a sobre todo las secundarias, que son los chavos que no quieren ver a sus papás y que estarían felices de moverse en bicicleta? Supongo que hay asuntos legales y lo que sea, pero bueno, esa es una pregunta. Y otra para Gabriela, ¿cuántas mujeres cuentan con mi pasaje en la ciudad de Guadalajara si tuvieses el dato o alguien de la MIM que lo tuviera? No sé, gracias. Gracias, Gaby. Para la primera pregunta sobre las centralidades, tendríamos que imaginarlos como cada centralidad un proyecto distinto, su propia gerencia, su propia taller, su propio bodega, su propio vehículo, su propio marketing, porque difícilmente vas a tener una bicicleta de Tezistán en Guadalajara que conviva. Quizás habrá uno u otro o más de una persona que pedalee 48 kilómetros para conectar los sistemas. Entonces, Tezistán, por ejemplo, imagina su dinámica de movilidad interna, o Zapotlanejo. Son pueblos, al final son pueblos. Quizás haya otros modelos de bicicleta pública o de renta de bicicletas o de servicios de micromovilidad que atiendan a las necesidades muy propias. Ahora, es una metrópoli y están integradas a las dinámicas de la ciudad, pero vienen a Guadalajara a hacer sus dinámicas la mayoría de las personas. No tengo el dato, estaría yo mintiendo si te digo alguna proporción, no quiero entrar en detalles, pero sí la dinámica es reconocible. Entonces viene la gente y desempeña sus actividades en el área más ocupada, en la centralidad más importante en muchos aspectos. Y entonces es ahí donde mi bici tiene una relevancia mayor, porque hay una conectividad con tren, con macrobús, con trolebús, y donde hay una infraestructura y hay una demanda. Entonces, aún así, son proyectos que mucha gente asume como caros, pero son las políticas públicas de menor costo y con mayor incidencia que podemos conocer. Y la segunda era… Sí, yo ahí en la narrativa, por lo menos que viste en el video, yo parto de los códigos que hoy tenemos. Mi hija de 14 años tiene un código distinto al de mi papá con respecto a cómo se vive la ciudad. Entonces, ellas y solo hay en 2 ciudades con este privilegio, y Querétaro que no funciona aparentemente. No, estoy parafraseando a mi amiga Triana. No funciona.
Y podríamos hablar otras 2 horas y media de por qué no. Pero yo la referencia que hago es a partir de cómo crecen las nuevas generaciones y entonces cómo se van a desenvolver en el espacio público, no necesariamente como usuarios. Sin embargo, hay una cláusula que te permite a los 16 años acceder al servicio de bici pública y hay muchos aspectos legales que, por ejemplo, a los niños menores de 12 años tienen permitido circular en las banquetas, por ejemplo. Entonces, bici pública en la banqueta del tamaño, también el tema de la ergonomía y de las dimensiones de las bicicletas habría que repensarlas, ¿no? Es muy complejo, pero es muy buena pregunta. Sí. Bueno, de hecho solo conozco un sistema, el de Vancouver, que sí acepta adolescentes de secundaria y apenas están en piloto, entonces sería como analizarlo. Ajá. Pero en verdad la mayoría son de 18 para arriba, ¿no? Pocos de 16. Sí. Sí, es muy diferente Vancouver. Y de mujeres de mi pasaje creo que ha disminuido, ¿no? A comparación del primer año, no sé, yo me quedé como en 300. Pues bueno, pues muchas gracias. Ya se nos vino el tiempo encima. Ya hay que pasar a hacer un brindis, el cierre. Tenemos 20 minutos para eso. Pero bueno, pues me da mucha felicidad que hayan estado, que hayan aceptado la invitación. Pues tenemos un reconocimiento, una constancia por haber participado. Muchas gracias. Creo que esta es la de Mario. Triana, no, esta es de Triana. Y la de Mario. Entonces, pues un aplauso para los tres.